Muy buenas noches, compañeros. Vamos a dar continuidad a estas actividades que ya teníamos programadas para esta tercera sesión, donde vamos a trabajar lo que corresponde al tercer plano, que es la formulación de nuestro programa analítico, y de igual manera lo vamos ahorita a orientar un poco a las actividades que tenemos que hacer correspondiente al taller intensivo de formación continua que se tiene para los docentes, que es donde va a recaer todo esto, ¿no? Entonces, a final de cuentas, es ahí donde vamos a hacer estos planteamientos. Entonces, en esta tercera sesión, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos nosotros a delimitar los contenidos para organizarlos de una manera secuencial y con una temporalidad que nos va a ayudar a establecer cuáles van a ser los procesos de desarrollo de aprendizaje que se van a utilizar en correspondencia con los proyectos escolares, que cada una de las metodologías que se tiene conforme a los campos formativos, y como esto yo sugeriría que podemos utilizar algunos de los antecedentes que se tienen en el programa 2011 en el quinto bloque, donde en este ya se trabajaba sobre proyectos y lo que podemos hacer es la adecuación de uno de los contenidos para poder empezar a hacer estos pininos, y ahorita lo vamos a explicar bien, ¿sí? Y todo este tema pues termina o va a culminar en esto, en cómo vamos a elaborar nuestro programa analítico. Entonces ahorita vamos a hacer una breve retroalimentación. No olvidemos que el programa analítico recae en el codiseño, ¿sí? Que no viene siendo aquello que tomamos a partir de la lectura de nuestra realidad. Es el trabajo que ya hicimos en la primera sesión, y de ahí el proceso de la contextualización de este trabajo de contenidos y sus procesos de desarrollo, como el codiseño de ellos. Entonces, todo esto nosotros tenemos que tomar en cuenta que va a estar a cabo de los colectivos docentes durante nuestros consejos técnicos, y será muy importante la incorporación de aquellos que no vamos a tener previstos en los programas. Entonces, por eso hablábamos que podíamos tener como algún antecedente aquellos que ya se trabajaban en el programa 2011, porque ahí teníamos la oportunidad de tener un panorama más amplio por contenidos y aprendizajes esperados. Para todo esto vamos a nosotros a tomar en cuenta una parte muy importante, que durante el proceso de apropiación, articulación y contextualización de los contenidos nacionales, así como los contenidos locales, los cuales los vamos a adecuar al contexto bajo un escenario que ya se trabajó a partir de la lectura de la realidad, ¿sí? Y para esto vamos a retomar el primer eje de reflexión del taller intensivo para directivos en su página 3 y 4, ¿sí? Que estos aquí lo tenemos, donde precisamente ahí nosotros vamos a hablar de lo que viene siendo el reconocimiento de la territorialidad, que lo debemos de entender como la apropiación, como la generación de esa identidad que va a permitir esa afectividad espacial, que a partir de ellos va a ser un insumo conocido como la lectura de la realidad, con el cual vamos a partir nosotros para el diseño de los proyectos educativos conforme a cada uno de los campos formativos y los enfoques, y eso ya lo explicamos en la sesión número 2. Entonces, en esta parte, como nos dice aquí, vamos nosotros a generar esa identidad territorial a partir del sentido de pertenencia que le demos cada uno como actores educativos, considerando el fin común del beneficio colectivo que se puede lograr a través de los referentes o los diferentes ámbitos que se encuentran inmersos de nuestra sociedad, y todo esto con la finalidad de que podamos hacer una vinculación entre las escuelas y las comunidades
Y para poder hacer esa vinculación tengo yo que conocer cada una de las dos y cómo estas funcionan, que es esta parte la que va a poner a la comunidad como el núcleo integrador de los procesos educativos que viene aquí. Pero ¿dónde hemos escuchado esto? Bueno, esto ya lo hemos escuchado y ya lo tenemos, que es el cuarto elemento que articula la propuesta curricular. Si nosotros nos vamos al programa educativo, permítame decir que no lo teníamos a la mano, si nosotros nos vamos al programa 2022, aquí lo vamos a tener, un segundito, es que ya tenemos vastísimos archivos, algunos los tenemos copiados, aquí está. En esta parte, aquí lo encontramos. Y esto nosotros ya lo explicamos en la sesión número 2, el por qué la comunidad se va a considerar como un núcleo integrador de la enseñanza, ¿sí? Y es la parte importante porque forma el cuarto elemento que va a articular todo esto que nosotros estamos haciendo. Entonces, todo esto que se está haciendo dentro de la escuela, que es esto de lo que estamos hablando, que es esto que se vuelve a retomar aquí, pues parte de este principio porque me lo está pidiendo, ¿sí? En el artículo 14 de la Ley General de Educación. Entonces, por eso yo estoy haciendo esto. Y esa es la vinculación que se tiene con lo que me pide en esta parte de las orientaciones para el taller intensivo de formación para directivos, ¿no? Entonces, sin perder de vista el curso, ¿sí? Por eso hablábamos de esta vinculación que se hace, es en esta parte en la que me va a servir, porque no olvidemos que tenemos que entrar a esa parte donde se van a deliberar los contenidos que van a ser necesarios para integrar cada uno de nuestros programas analíticos, considerando aquella apropiación que se va a tener de los contenidos nacionales y del codiseño. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de ese proceso de apropiación, articulación y contextualización, no es otra cosa más que lo que estábamos nosotros diciendo anteriormente, que es que tengamos el reconocimiento de la territorialidad y las características particulares de cada una de las escuelas de nuestra zona escolar. Entonces, esta parte viene aquí donde se va a empezar a jugar. Cuando hablemos de los docentes, pues ellos tienen que conocer cómo es la territorialidad de cada uno de sus alumnos. Y es de esta forma en la cual se va a ir estructurando la contextualización de estos contenidos nacionales, la contextualización de esos contenidos locales, de donde está esta parte del codiseño, para que podamos generar ese programa analítico ya por escuela. Entonces, la aproximación que se va a dar entre ese núcleo integrador que se tiene como sociedad y como programa analítico se va a dar a partir de este elemento, de cómo nosotros logremos adecuar esa contextualización y ese codiseño para la estructuración de ese programa analítico, porque ese programa analítico va a tener esa relevancia a partir de esos dos escenarios, ¿sí? Con la planeación didáctica. Y para esto vamos a tener más adelante una sugerencia que se nos da en este mismo texto, donde viene aquí cómo pudiéramos integrarlo. No vamos a repetir tal y como viene, pero ¿qué nos dice aquí? Que permitamos esa flexibilidad de diseño y sobre todo que vamos a estar integrada por aquellos proyectos. Y aquí me da un ejemplo que está tomando en cuenta uno de esos libros. Entonces ya aquí las sugerencias que yo les diría es que tomen en cuenta lo que nos dice cada uno de los libros de texto del programa 2011. Al final, todos en el quinto bloque, más cuando hablamos de secundaria, traían ya desarrollado ese, ese proyecto educativo, y lo único que pudiéramos hacer es irlo adecuando a la metodología que me pide para cada uno de mis campos formativos y con el contenido que se tiene, ¿no? Ahorita vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿sí? Dentro de todo esto, no olvidemos lo que estábamos nosotros comentando, que todo esto va a recaer en los contenidos que vamos a agregar sin que haya ajustes
aquellos que se van a tener que contextualizar manteniendo la esencia que ellos tienen, considerando las condiciones particulares de cada uno de los estudiantes para que puedan apropiarse de ellos, y aquellos contenidos nuevos que no están presentes en este programa, pero que van a formar parte del programa analítico porque le vienen a dar ese andamiaje o sentido a la estructuración que éste tiene como tal. Y para ello es muy importante que nosotros diseñemos este panorama general de los contenidos de manera colectiva, porque de esa forma vamos a poder ver cómo va a ser el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar con cada uno de nosotros. O sea, de qué forma el trabajo que tú estás haciendo me va a favorecer a mí y cómo lo que yo estoy haciendo te va a favorecer a ti al momento de trabajo del aula, al momento de la apropiación de los aprendizajes, al momento de la evaluación. Entonces es lo que le va a ir dando el sentido cuando hablamos del campo formativo. No es que se tenga que modificar la planeación como tal, sino el sentido de la modificación de la planeación como tal es que pueda entender las características necesarias de cada uno de los campos formativos, y es a través de ese enfoque de cada uno de esos campos formativos es como se le va a dar sentido a través de la problemática para que éste se pueda trabajar y sobre todo se pueda interconectar con los demás. Y ahorita vamos a ver ese ejemplo que estamos diciendo. Para todo esto, no olvidemos que este trabajo del programa analítico se va a organizar en una secuenciación y con una temporalidad a lo largo del ciclo escolar, por lo que su estructuración va a ser anual, y para secundaria se va a trabajar con las asignaturas de cada campo que se determina para cada grado. De igual manera, esto que se estaba comentando, y por eso se trabaja en el taller intensivo esto, y nos va a servir bastante, porque esto se debe revisar en cada uno de los consejos técnicos, haciendo esas orientaciones, adaptaciones y adecuaciones, pero sobre todo los ajustes que me van a permitir que la realidad le dé sentido a la estrategia que se está dando para que podamos ver la contextualización que éste tiene. O sea, cuando hablamos de esta contextualización es de qué forma voy yo haciendo esa estructuración pertinente entre lo que estoy haciendo, estoy identificando y se está trabajando, ¿no?, con cada uno de ellos. Y es a partir de este sentido que se le da lo que se hablaba anteriormente como el reconocimiento de la territorialidad. Para todo esto, esta formulación del programa analítico va a enunciar de manera general algunas vinculaciones y metodologías que se van a tener en cuenta, como esos proyectos, el que está aprendizaje a resolver problemas, estudios de casos, la secuencia didáctica que se va a tener. Entonces, todo esto tiene que ir considerándose para que se le vaya dando este sentido, porque este escenario me lo va a dar el panorama general de los contenidos con miras a lo que nosotros conocemos con integración curricular. Pero ahorita vamos a decir el porqué. Sobre todo no olvidemos como comercial en cada una de las diapositivas, si les queda la duda, no olviden que viene el paginado donde pueden encontrar esta información y sobre todo el libro. Entonces, sin perdernos de esta parte, no debemos olvidar que este programa analítico nos va a permitir articular los planteamientos del plan y programa de estudio y adecuarlo a condiciones concretas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Algo también muy importante que vamos a remarcar aquí es que este es un proceso dinámico, vivo, que es constante en su actualización, porque no es necesario que al inicio del ciclo escolar se determinen todos los proyectos con los que se van a trabajar. Ahorita lo vamos a dar el ejemplo, sino que a partir de cómo lo vayamos trabajando y vayamos retroalimentando es como nos va a permitir planear lo que sigue. Entonces esta parte es muy importante porque eso es también lo que le va a dar sentido a los proyectos. Esto no se puede quedar en algo estático, de decir, saben que esto ya va a ser lo totalmente correcto que se está haciendo, sino ir transformando de manera constante, pero sobre todo argumentada el por qué se tiene que hacer eso, el por qué le tengo que dar esa valoración nueva, ¿sí? A todo esto vamos a tomar en cuenta un documento
que se llama Orientaciones para identificar y seleccionar contenidos curriculares indispensables, que fue publicado por la Secretaría de Educación en el 2022, y en su página número 5, en una actividad que se llama Mi Conceptualización, nos pide que como colectivo docente, ¿sí?, acordemos qué es lo que determinamos como un contenido curricular indispensable. O sea, ¿por qué le llamamos indispensable? Para esto vienen aquí unos conceptos que nos dicen que pues son los que van a permitir aprovechar de mejor manera el potencial existente, hacen referencia a lo esencial y irrenunciable, que si no se aborda se convertirá en un obstáculo para el aprendizaje, que su dominio es imprescindible y que sobre todo va dentro del currículo, y que son necesarios para continuar con la permanencia, la participación y el aprendizaje oportuno. Entonces, ¿por qué va esto? Porque también tiene que ir de la mano del perfil de egreso, no puede ir separado de esa parte, ¿sí? Dentro de todo esto, como en este momento vamos a llevar a cabo esta delimitación de los contenidos, vamos a utilizar los contenidos que fueron seleccionados en la sesión anterior número 2, en la actividad 1.3, ¿sí?, donde ya seleccionamos unos contenidos. Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tomar en cuenta esta rúbrica que se nos presenta, donde ya vienen unos criterios y unos elementos que se van a considerar, que vienen siendo como unos descriptores del desempeño, ¿no? Un descriptorio para esa valoración. Y una escala muy simple, 1 y 2, con ese rango de valor. Entonces, el primer criterio va a ser: recupera experiencias, saberes y necesidades, características del alumno. Y vienen aquí estos elementos a considerar, ¿sí? Uno de ellos, por ejemplo, que se nos hace el más relevante, es que si se relaciona con conocimientos, habilidades y actitudes desarrolladas por los alumnos durante el periodo de confinamiento en los ámbitos familiar y escolar. ¿Por qué? Porque es el antecedente más próximo que van a entender o que van a atender. También de esto no perdamos de vista que estamos nosotros en el tránsito del programa 2017 al 2022, donde anteriormente nosotros teníamos el trabajo por aprendizajes esperados y hoy en día por contenidos, anteriormente segmentada la manera de la planeación y ahora conjunta esto. Entonces, por eso va a ser muy importante qué es lo que percibimos todos, qué es lo que todos alcanzamos a ver, porque va a ser un punto de partida para saber qué es lo que vamos a trabajar, ¿no?, de manera conjunta. Se relacionan con los fenómenos naturales, sociales y los problemas de la vida cotidiana, y para esto nosotros vamos a tomar en cuenta, o sea, sí, claro, todos los descriptores que aquí vienen, pero este que va a ser el más relevante va a ser de este criterio, va a ser este: representa conocimientos significativos para las personas sin importar su contexto o condición económica o social. ¿Por qué? Porque este va a ser el primer eje de la inclusión. Este me va a dar la pauta para decirme si se lo puedo aplicar a mi salón o no, si es adecuado y pertinente para todos o no, si la aplicación de este contenido como tal va a ser esa segmentación o me va a permitir conjuntar todas las actividades para que se trabajen de manera armónica dentro del mismo proyecto y no logre yo simplemente el que cada uno se disperse y lo trabaje de manera independiente o fragmentada, ¿no?, que no es el sentido que se le quiere dar a esta nueva forma de enseñanza. Luego sigue: es necesario para abordar otros contenidos, y aquí es esta parte porque nos vamos a priorizar si me permite la continuidad a lo largo de la formación de los niños, niñas y adolescentes en más de un grado escolar. ¿Por qué? Porque aquí vamos a empezar a ver un tema de un escenario transversal, una estructuración transversal, donde el contenido lo vamos a ir viendo cómo va a ir acorpándose a través de cada uno de los procesos de los desarrollos de aprendizaje por cada uno de los grados de cada una de las fases. Por eso creemos que este es el más relevante. Y este último criterio, que de todos, o sea, cada uno criterio sí es bastante importante, pero es esta parte donde nosotros les pediríamos que tuviéramos más
sea más objetivo, porque vamos a determinar las adecuaciones curriculares que vamos a tener que hacer necesarias en la escuela para poder aplicarlos, porque se dice aquí rapidísimo ese criterio. Se puede abordar en las condiciones actuales del contexto escolar, o sea, hay que saber lo que nosotros sabemos como docentes de esos contenidos que estamos viendo. También tenemos que ser muy sinceros, pero también tenemos que saber con qué materiales contamos en la escuela, porque posiblemente el contenido sea muy prioritario, pero lejos de que lo trabajemos armónicamente con lo que se tiene, simplemente se va a lograr un sesgo o una segmentación más amplia entre los conocimientos que ya se tienen, ¿no?, entre cada uno de los estudiantes de forma previa. Y para todo esto, no olvidemos, como dice el comercial, que ya viene en un documento que así se denomina Orientaciones para identificar y seleccionar contenidos curriculares indispensables, en la página 8, y fue publicada precisamente por la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué no viene en ese libro? Es esta tabla de resultados que nosotros hicimos de la misma manera con la rúbrica, que la van a encontrar, ahorita vamos a decir en dónde, en qué QR, y esta solamente es una sugerencia. A través de la valoración de esos puntos que se tengan, lo que se va diciendo en la escala, sí o no es y ya me va a permitir a mí si este contenido que yo estoy trabajando, que estoy valorando, es indispensable, medianamente indispensable o no es tan indispensable, o sea, para que sepa si va a ir en mi programa analítico o pueda adecuarlo para integrarlo al programa analítico. Entonces, una vez realizado eso, se lleva a cabo la elección de esos contenidos curriculares indispensables que ya van a formar parte de ese programa analítico. Nosotros los empezamos a colocar, ¿sí?, en base a una problemática que ya tenemos identificada, y ya va a ser como un producto escolar, porque esta va a ser una actividad que van a llevar a cabo de manera particular a través de estos contenidos como escuela, como docentes y como alumnos. Ahorita vamos a explicar por qué. Porque no olvidemos que hay un proceso que se llama integración curricular, y este proceso lo vamos a encontrar inmerso, como nos dice aquí, durante esta parte, porque es un ejercicio de vinculación entre situaciones o problemas identificadas con la comunidad, pero tomando en cuenta los ejes articuladores, campos formativos y las estrategias que se van a utilizar. Pero sobre todo la integración curricular viene de forma necesaria en el artículo 30 de la Ley General de Educación, y es donde me va a expresar aquí por qué tiene que hacer esa vinculación entre las situaciones o problemas y los contenidos que se tienen para generar la reducción de esa brecha que va a existir entre la problemática identificada, el programa sintético diseñado, el programa analítico estructurado, o sea, el que ya se tiene, el sintético, el que se diseña, la planeación que se hace y lo que se aprende en el aula. Parece un juego de palabras, pero es así como va a funcionar, y es a lo que me dice esto en forma de caleidoscopio. Entonces, a través de que yo le dé esa adecuada integración curricular, que no es otra cosa más, ese ejercicio de vinculación, ¿sí?, entre situaciones, contenidos. Cuando hablamos del contenido es cómo lo voy a trabajar, porque el contenido como tal, dentro de su misma esencia, ya me va a dar qué es lo que tengo que trabajar con el alumno en cuanto de manera factual, conceptual, actitudinal, procedimental, valoral, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo tengo yo que hacer? Y todo esto va a recaer en una planeación didáctica. Pero esa planeación didáctica, ¿cómo se va a vincular con lo de las demás asignaturas, de los demás campos formativos y la nuestra, ¿no? Entonces, también vamos a dar ese ejemplo ahorita. Para todo esto, de manera simple, en la página 92 del programa de estudio vamos a encontrar algunas definiciones de estos ejes articuladores. Algunos de ellos son los que conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un mismo campo formativo, propician que las y los estudiantes aprendan a construir la naturaleza de un problema, es lo que estamos haciendo anteriormente, y cómo vamos a ir dando las posibles soluciones.
Por eso teníamos que hablar que lo primero que vamos a considerar es la inclusión, de qué manera todos podemos participar en solucionar el problema, porque al final de cuentas nos está afectando a todos, ¿sí? ¿Cómo va a ser la confluencia entre los ejes articuladores y los contenidos? Y sobre todo, va a ser el punto de encuentro entre la planeación didáctica del profesor y la vida cotidiana de los estudiantes. ¿Por qué? Porque este es el que le va a dar sentido a la planeación didáctica, si lo que se está diciendo es adecuado o no. Dentro de todo esto, no olvidemos, y como nos dice aquí, y toda esta parte, todo esto lo vamos a encontrar nosotros en la página 93 del programa de estudio. Aquí nos dice, por ejemplo, en esta parte que está señalada comunidad territorio, porque hablamos de esta parte donde tiene como perspectiva el eje articulador colocar como horizonte de los procesos educativos a la comunidad territorio. Cuando hablamos esto, pues no nos referimos a otra cosa más que el reconocimiento de la territorialidad que se tiene que hacer por cada uno de los actores educativos, que está previsto en el cuarto elemento articulador del Plan 2022, donde observan a la comunidad como el núcleo integrador de los procesos de enseñanza. Y dentro de todo esto tenemos que tomar en cuenta que tenemos 7 ejes articuladores que no van a ser otra cosa más que referirnos a temas de relevancia social, que es los que nos van a permitir conectarnos a través de las diferentes disciplinas, pero trabajando una sola problemática. Dentro de todo esto vamos a tomar en cuenta que estos ejes articuladores ya nos dan aquí esta breve aportación que se dan, y entre ellos está en el fascículo 4 en la página 5, y dentro de este trabajo, vamos a considerar así en este orden de las manecillas de reloj: la inclusión, interculturalidad, pensamiento crítico, así ese análisis y sobre todo integración de esos ejes. Ya sabemos que no podemos poner todos, porque es lo que le va a ir dando sentido a cada una de lo que nosotros vamos a ir haciendo, ¿no? Y ahorita vamos a dar el porqué, el ejemplo. Porque precisamente parte del trabajo que se va a realizar en esta contextualización aquí, por ejemplo, se sugiere este trabajito donde van a poner, ¿sí?, la problemática que se tiene, considerar esas preguntas guía que están ahí, que nos aportan estos ejes articuladores para ampliar nuestra mirada de la situación del problema, cómo la podemos abordar a partir de la perspectiva que nos dan los ejes articuladores, qué contenidos no previstos se tienen que incorporar. Entonces, al empezar a contestar esto, vamos a empezar a llenar estos cuadritos, y al hacer el análisis vamos a comprender cómo se le va a ir dando sentido a la existencia de cada eje articulador en mi programa analítico, porque no solamente es que me guste por sino cómo va a entrelazar lo que está haciendo aquella asignatura conmigo, pero de manera general cómo va a entrelazar y vincular lo que estamos haciendo por campos formativos. No olvidemos que en secundaria se va a trabajar así. La ventaja que se va a tener en primaria, que van a poder trabajar por el contenido que mayor determinen por cada uno de los campos formativos, porque el tipo de contratación de los maestros pues se los permite. Y para todo esto, en este ejercicio que viene aquí, vamos a nosotros a colocar un color a cada uno de los contenidos donde va esa parte del eje articulador, ¿sí?, como el que lo integra más que nada. Y para todo esto aquí ya empezamos a ver un breve ejemplo del programa analítico, donde nos dice que tiene que tener ese periodo, el proyecto, identificar el proyecto que se va a trabajar, esa problemática, los contenidos, los procesos de desarrollo que se van a ver en cada uno de esas fases, ¿sí? Y aquí ya tenemos, por ejemplo, que se está colocando en el contenido de las lenguas como una manifestación de la identidad y del sentido de pertenencia a la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. ¿Por qué? Porque se detectó estudiantes violentos. Luego, en inglés, ¿qué? El uso de la lengua inglesa para expresar necesidades, intereses y problemas de comunidad. Y vemos cómo se empieza a entretejer esto, ¿sí? Otro ejemplo que vamos a tener aquí es cuando hablamos del mismo problema, tenemos ese problema de violencia, pero en biología vamos a trabajar el funcionamiento del cuerpo coordinado por el sistema nervioso,
que es un contenido que estamos llevando a cabo en el proceso de codiseño, pero también vamos a tomar en cuenta lo que está haciendo el de matemáticas, ¿sí? Que me dice que está llevando a cabo la extensión de significados en las operaciones y sus operaciones inversas. Entonces, ¿cómo voy a hacer ese trabajo de los ejes articuladores aquí? Bueno, primero es identificar de qué manera se pueden trabajar las actividades, y aquí va a estar el ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, este es el de español. Aquí en español se tiene el objetivo de identificar algunas soluciones implementadas sobre problemas de bullying en la comunidad. Yo lo que quiero atender, porque la problemática es el alto número de estudiantes con conducta disruptiva o violenta, y para eso, durante el trabajo final de esta planeación, o sea, seguimos hablando del programa analítico, lo que me pide, va a pedir, pero es aquí donde se va a o sea, queremos dar este ejemplo donde se viva lo que estamos queriendo explicar, y como producto se va a dar es la elaboración, ¿sí?, de un texto, ¿sí?, en español, donde vamos a escribir el lenguaje oral, la manifestación de las identidades, ¿sí?, para reconocer lo común con lo diferente, atendiendo esa problemática. Luego, aquí ya viene que se va a hacer a través ese texto argumentativo, a través de esa rúbrica y esa lista de cotejo, pero sobre todo van a elaborar ese texto como es aquí, y se va a describir cómo es el lenguaje oral para manifestar la identidad personal y colectiva. Y esto ya se va a empezar a traducir en estos dos escenarios, y empezamos a ver cómo se vincula hasta la evaluación formativa a través de estos ejes articuladores. Y por ejemplo, aquí en inglés, y seguimos hablando del mismo problema, alto número de estudiantes que presentan una conducta disruptiva o violenta. El objetivo es identificar soluciones implementadas sobre problemas del bullying. Vemos cómo van de la mano, ¿sí? Pero aquí el producto es el texto en inglés, donde va a describir algunas soluciones. Como nos pide algo sencillo, pues solamente vamos a utilizar esa lista de cotejo con algunas adecuaciones para la actividad. ¿Cuáles son esas adecuaciones? Porque el texto tiene que estar en inglés, ¿sí? Y que sea fielmente lo que nos están solicitando para esa actividad. Seguimos hablando del mismo problema, que es estudiantes que presentan una conducta disruptiva violenta, pero ahora este ejemplo en matemáticas. Matemáticas es el objetivo que reconozca el significado de operaciones básicas, y como producto me va a elaborar un texto donde va a describir 6 ejemplos de casos de acontecimientos en los últimos años relacionados con la conducta disruptiva o violenta en estudiantes en el aula o escuela. Pero dicen, ¿cómo va a ser eso? Bueno, aquí viene, ahora sí que la forma en la que se va a trabajar, viene la rúbrica para evaluar el producto, que es ese texto descriptivo, pero considera cómo van a ser cada uno de los ejemplos. Le está pidiendo una característica específica a cada uno de los ejemplos, donde va a poner en práctica, ¿sí?, esos acontecimientos pasados estos años, donde nos va a poner también explicar las propiedades conmutativas, asociativa y distributiva a través de ese ejemplo. O sea, cómo los va a empezar él a considerar, y para que no le quede duda cómo lo va a hacer, para eso va a tener los descriptores en la lista de cotejo, o sea, que van a hacer como ese andamiaje para que sepa qué va a hacer, o se lo van a llevar de la mano. Para biología, o sea, ¿cómo se va a vincular esto que está haciendo de matemáticas con biología? Pues sigo hablando del mismo problemática, pero aquí como producto es elaborar ese texto donde va a describir cómo es el funcionamiento del cuerpo humano coordinado con el sistema nervioso cuando un adolescente presenta una conducta violenta o disruptiva. Entonces vemos que en todas estas asignaturas de diferentes campos formativos se está trabajando ese texto descriptivo, abordando la misma problemática, aunque pertenecen a diferentes campos formativos, pero cada uno va a retomar lo que le pide cada uno de ellos para saber cómo lo va a trabajar, pero cuál es el objetivo de ese trabajo que se va a realizar. Y dentro de todo esto, aquí está el ejemplo de biología. O sea,
tiene el texto descriptivo, va a venir la problemática donde va a describir adecuaciones de cómo es el funcionamiento del cuerpo humano al presentar esa conducta violenta, ¿sí? Y viene al final cómo se va a trabajar para valorar la importancia, si es relevante eso que se está haciendo o no. ¿Por qué? Porque eso le va a dar esa construcción constante de lo que denominamos integración curricular. Bueno, compañeros, espero les sirva bastante y sobre todo, como todas estas actividades vienen diseñadas de tal forma que puedan trabajarse, o sea, suban ustedes los datos como lo han hecho en las anteriores y automáticamente le van a llegar a su correo. Entonces, al hacer todo esto, viene aquí en este QR un archivo para que descarguen un programa analítico editable con todos los trabajos que ya van a ir desarrollando de forma anterior. Ahora sí, compañeros, espero les sirva bastante y con esta actividad terminamos la tercera sesión de este programa, perdón, de este curso de cómo vamos a elaborar tu programa analítico. Ahora sí, compañeros, saludos a todos.